Veamos Colosenses 3:12 a 17. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo abunde en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos para pedir dirección a Dios esta mañana. Señor, gracias esta mañana por el tiempo que nos has dado, en el cual podemos venir a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por los cantos que hemos podido elevar a ti. Gracias, Señor, que has recibido esos cantos de nuestros corazones como un acto de acción de gracias. Gracias también que nos permites dar de lo que tú nos has dado esta semana, también como un acto de adoración a ti, para llevar a cabo el ministerio que nos has dado en esta ciudad. Gracias por cada hermano y hermana que en esta mañana está con nosotros. Gracias por nuestros amigos y por visitantes que también están con nosotros. Aquellos también que están mirándonos desde las casas. Gracias te damos también por ello. Gracias, Señor, que has cuidado de nosotros esta semana. Nos has suplido todo lo necesario. Te rogamos que también tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros para poder ser cada día más como Cristo. Rogamos que nos ayudes a ser luz brillante en este mundo, especialmente, Señor, en estos tiempos. En tiempos no solamente de una pandemia, Señor, sino también en tiempos cambiando en nuestro país. Rogamos por estas elecciones también en las cuales estamos todavía en medio. Rogamos que tu soberana voluntad sea hecha y como creyentes podamos depender completamente en ti y darte la gloria para todo y estar listos para seguir haciendo la obra tuya de comunicar el evangelio a aquellos que no te conocen, aquellos que están dominados por las tinieblas de este mundo y necesitan la libertad de Cristo. Señor, pedimos que nos ayudes a no crear ídolos en nuestros corazones que no te complacen. Ídolos, Señor, en nuestra cultura, en nuestra comunidad y aún en nuestro país que pensamos que son mejor que lo que tú puedes darnos. Rogamos, Señor, que nos ayudes en esta mañana al mirar este texto y aprender lo que debemos llevar puesto como creyentes en Cristo. Rogamos que nos enseñes esta verdad. Rogamos que nos hables a través de tu Espíritu. Rogamos que nos dirijas y nos lleves a los cambios que tú deseas ver en nuestra vida. Como iglesia queremos llevarlo a cabo y queremos que tu iglesia, Señor, pueda manifestarlo a un mundo que está necesitado y hambriento de ver una vida transformada, una vida diferente, una vida que muestre quién tú eres. Y rogamos que tú lo hagas en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Hace 2 semanas les compartía cuando llegué a perder peso y mejorar mi estado físico. He tenido en mente quizá mostrarles alguna foto, pero me da pena porque no quiero mostrarlas. Pero les comenté que tuve que quitar mis malos hábitos. ¿Se recuerdan? Hace 2 semanas. Y uno de ellos era obviamente comer mucho y sobre todo también evitar comidas que no eran saludables. Ahora, ese era parte del proceso de mejorar mi salud, de mejorar mi vida física. Pero también tuve que llevar a cabo nuevos hábitos. Y uno de ellos era que tenía que comenzar a hacer ejercicio. Así es que una de mis cosas que empecé a hacer es comencé a correr. Empecé a correr 30 minutos cada día y mantuve eso consistentemente 6 días a la semana. Y bueno, ya van creo que 10 o 11 años que voy por ahí, todavía es una parte de mi vida. Y es muy natural ahora. Hay veces que obviamente no quiero salir a correr, digo, tengo que ir otra vez. Pero es parte de mi rutina, es parte de mi vida. Y eso tuve que hacerlo para ayudarme a vivir la vida un poco mejor físicamente.
Ahora, no era suficiente que yo quitara mis malos hábitos. Tuve que también establecer nuevos hábitos. Esos hábitos de mi vida pasada tuve que dejarlos atrás, y los nuevos hábitos tuve que empezarlos a desarrollarlos hasta que fueran algo parte de mi nueva vida. Ahora, en los versículos que hemos leído, Pablo compara esto similarmente, podemos compararlo similarmente con los hábitos, pero no el hecho de que estas cosas son hábitos, sino el hecho de que hay una nueva vestimenta que nosotros debemos de llevar puesta cuando nosotros nos unimos a Cristo. Es en Cristo, al permanecer en Él, que vamos creciendo en Él y producimos las cualidades que Pablo describe en este pasaje. Es esa ropa nueva que debemos llevar puesta constantemente. Una vez más, no está hablando de hábitos, está hablando de algo que Dios produce en nuestra vida, pero es algo nuevo, algo que estamos haciendo nuevamente, una nueva vida dejando la vida pasada. Es más, si ustedes ven en el capítulo 3, versículo 1, que ya hemos hablado antes, Pablo dice que ya hemos muerto a la vida pasada, hemos resucitado con Cristo, ahora buscamos las cosas de arriba, dice Pablo, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Nuestra orientación hacia las cosas del cielo deben de ser prioridad y no en las cosas de la tierra. Hemos muerto al mundo y a las prácticas de esa vida pasada. En el versículo 8, Pablo nos dijo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo dijo: quiten estas cosas de la vida pasada, ropa vieja. Versículo 5 también dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo dice: quiten estas cosas de su vida, esta ropa vieja que le pertenecía al viejo hombre, quítenla de ustedes. Y Pablo dice: ya Dios nos ha despojado de este viejo hombre y ahora hemos sido revestidos de uno nuevo. Este nuevo hombre, dice Pablo, es creado conforme a la imagen de Cristo. Y a medida que vamos conociéndole a Él, nos parecemos más a Él. En el versículo 15, en este pasaje, dice que somos llamados en un solo cuerpo. Debemos vestirnos de esa ropa nueva como iglesia. En los versículos 12 al 17, Pablo nos enseña sobre esta nueva ropa, esta nueva vestimenta que debemos llevar puesta en nuestra vida cristocéntrica. Primero comienza en el versículo 12 diciéndonos cuál es la base de esta nueva vestimenta. ¿Qué es la base? ¿Cuál es la base de nuestra nueva vestimenta? Y Pablo nos enseña en este pasaje, en este versículo, que es nuestra nueva identidad y posición con Cristo. Y vean lo que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. El Señor nos manda a vestirnos con esa nueva ropa, pero está basada en quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pablo da tres cosas. Primero es escogidos. En el Antiguo Testamento, ¿sabe quién eran los escogidos de Dios? Sí, lo sabe, ¿cierto? ¿Quién era? Israel. En 1 de Crónicas 10:13 nos dice que Dios había escogido a Israel y era su escogido. Dios escogió a su pueblo para manifestar el plan suyo, bendecir a todas las naciones, hasta que viniera Cristo, el Mesías, el Salvador, y pudiera bendecir a todas las naciones. Y es más, Cristo vino. Lo sabemos esto. Y todos los que ahora estamos en Cristo somos escogidos de Él. Pablo dice en Colosenses 1:11 que Cristo es el todo y en todo. Somos un pueblo ahora. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, todos somos uno en Cristo. Somos escogidos de Dios. En Efesios 1:4 Pablo nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿No le parece eso increíble? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no nos escogió porque nosotros éramos buenos, nos escogió por su gracia. Es un privilegio grande que Dios nos ha escogido a nosotros para ser parte de su pueblo. En segundo lugar, Pablo dice: ustedes son santos. ¿Qué quiere decir santo? Ya hemos hablado mucho de esa palabra. Esa palabra no quiere decir perfectos, como a veces lo usamos en nuestro contexto. La palabra santo quiere
quiere decir personas separadas para vivir para Dios. Es más, en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes Dios refiere como santos? Sus escogidos, separados del mundo para vivir para Él. ¿Quiénes eran? Su pueblo Israel. Claro, exacto, ustedes lo dijeron muy bien. Deuteronomio 14:2 dice eso. Israel eran los santos de Dios. Pero ¿sabe qué? Ahora Cristo nos ha liberado de nuestros pecados para vivir solamente para Él. Eso es ser santo. Dios nos rescata, Dios nos separa del mundo, Dios nos da la vida eterna y Dios nos hace sus hijos y ahora tenemos una nueva identidad y quiere decir que vivimos solo para Él. Eso es ser santo. Nuestra identidad en Cristo no tiene nada que ver con trasfondo étnico, con cualquier otro trasfondo cultural. No hay distinciones. Mire cómo lo resume Pedro en 1 de Pedro 1:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Eso es increíble. Esa palabra se refería mucho a Israel. Ahora dice Pedro, ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, así como en el Antiguo Testamento tenían sus sacerdotes, ustedes ahora son ese verdadero sacerdocio, esos que viven delante de Dios, nación santa, una nación separada para Dios, pueblo adquirido por Dios. Y nos da el propósito. ¿Cuál es el propósito? Somos todo esto en Cristo, pero hay un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Es decirles a otro lo grande que es Dios, lo que ha hecho para salvarnos y rescatarnos, cómo nos sacó de una vida pasada, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo, al reino de la luz. Pedro dice, para eso nos llamó. Esa es nuestra identidad. No solamente eso, pero Pablo dice que también somos amados. Adivine qué dice Deuteronomio 7, 6 y 7 en cuanto a Israel. Que ellos eran ¿quiénes? Los amados de Dios. Y qué interesante que Pablo dice aquí que ahora nosotros que somos creyentes, que estamos en Cristo, somos amados. Es más, en Colosenses 1:26, Pablo dice ser un misterio que Dios no había revelado hasta que Cristo vino. El misterio oculto desde los siglos y edades, dice Pablo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué es? Que Cristo vino para salvarnos y hacernos parte de su pueblo. Y Dios creó un nuevo pueblo, pero ese pueblo no se llama Israel, se llama ¿qué? Su iglesia. Tú que eres creyente, tú que has dado tu vida a Cristo, tú que has sido rescatado, eres parte de la iglesia. Y tú eres, dice la Biblia, amado. Dios nos ama, somos amados. ¿Recuerda cuando el Señor comenzó su ministerio y fue bautizado? Y una voz del cielo dijo que tú eres mi hijo, ¿qué? Amado, en el cual yo tengo complacencia. Imagínense, eso lo dijo Dios acerca de su Hijo. Y ahora Dios nos dice a nosotros, ¿ustedes son qué? Amados. Así como Cristo es amado por el Padre, así también el Padre nos ama a nosotros a través de su Hijo. Somos amados. Eso es algo increíble, saber que somos amados por Dios. Nos da a nosotros la identidad nueva, ese amor de Dios. Lo único que podemos decir, Señor, gracias, porque me amas. Soy tu amado, soy tu amado. Es increíble. Como hijos de Él, como amados, como escogidos, como santos, debemos llevar una vestimenta nueva. Debemos de llevar una vida diferente de vivir. Versículos 12 al 14 nos dice, hay 5 virtudes que primero Pablo nos da. Y estos van en contra de las 5 malas virtudes y las otras 5 virtudes, las 10 virtudes que habían. Nos dio 2 listas de 5 Pablo en los pasajes anteriores. Ahora nos da 5 virtudes que debemos de ponernos. Son
son nuestra nueva vestimenta espiritual. Es opuesto a los de la vida pasada, los vicios pasados. Además, estas 5 virtudes las ejemplifica nuestro Señor Jesucristo. Él nos modeló estas 5 a nosotros. Y por eso hay razón para decir lo que dice Romanos 13:14. Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nos vestimos de estas virtudes, que realmente es vestirnos de Cristo, dice, no vamos a proveer para los deseos de la carne. ¿Cuáles son esas virtudes? Número 1 es misericordia o compasión. Dice, vestidos ¿de qué? De entrañable misericordia. Esa palabra entrañable, la sabemos, nosotros lo que hablamos español. Entrañas, ¿dónde están? Aquí. La idea es algo profundo, es una misericordia, es una compasión que nos mueve. Llénense, vístanse de compasión, pero una compasión que es profunda, que envuelve, sí, tus emociones también. Tú lo has experimentado, has mostrado ese tipo de compasión a alguien que te mueve y dices, ay, sientes esa compasión. Pablo dice, vístanse de compasión. Segundo, dice Pablo, de benignidad. ¿Qué es esa palabra benignidad? Es bondad. Es hacer algo bueno a favor de otra persona. Pablo dice, vístanse de benignidad, de bondad, de dar a otros, mostrando a otros favor, haciendo cosas que son buenas. Tercero, Pablo dice, humildad. La humildad es reconocer que no somos más que otros, pero no somos menos que otros. Esa es falsa humildad. Sino que debemos reconocer quiénes somos en Cristo. Y que realmente lo que hacemos, no lo hacemos buscando que otros nos vean o que nos den favor basado en lo que hacemos. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Pero todos los que hemos visto ya por ahora, ¿cierto? Misericordia, benignidad. Cristo lo demostró y lo modeló para nosotros. Tercero, también la humildad. Filipenses 2 dice, tengan este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Que no escatimó ser forma de Dios, sino que se humilló y tomó forma de siervo. El Señor, con su humildad, dejó de lo que le pertenecía a Él para mostrarnos a nosotros con su servicio la humildad. Nosotros debemos demostrar eso también a otros, la humildad a través de nuestro servicio. Cuarto lugar, Pablo dice mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es ser amable, gentil con otros. No brusco, pedante, que reacciona cuando alguien se le acerca. Usted ha visto un animal que no es manso, ¿cierto? ¿Qué hace un animal que no es manso? Acérquese a un animal que es manso. Lo primero que va a recibir es un golpe de ese animal, una mordida. Porque no es manso, tiene que aprender a ser manso este animal. Tiene que alguien enseñarle, obviamente. Pablo dice, vístanse de esta manera, no una persona brusca, pedante, que reacciona cuando alguien se le acerca, sino sean, dice, mansos. Como el Señor Jesucristo en Mateo 11:29 dijo que, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Y qué más dice? Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Pero dice, yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El Señor estaba dispuesto a recibir a las personas. No era el gran maestro, el gran rabí. No, dice, vengan a mí. Yo soy humilde, yo les recibo. Yo soy manso. Él estaba listo para mostrarles amabilidad y gentileza. Nosotros debemos vestirnos con esa mansedumbre. En quinto lugar, debemos de tener también, dice, paciencia. La idea de esta palabra es tolerar largo tiempo antes de enojarse. ¿Quién es paciente con nosotros? No diga mi esposa. Dios es paciente con nosotros. Y es más, la Biblia dice que Dios es tan paciente, Romanos 2:4, dice, es su paciencia, su longanimidad. Esa palabra me gusta porque da la idea de es largo. Dice, es su paciencia que nos lleva al arrepentimiento. Imagínense eso. Que Dios nos
espera hasta que nosotros decimos, yo quiero seguirte, ya me cansé de esto y yo te estaba esperando. Paciencia. Debemos mostrar paciencia a otros antes de reaccionar. La manera de vestirse del cristiano, nos dice Pablo, obviamente no es física, sino las virtudes, misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. Esa es la ropa que siempre debemos llevar puesta y que otros pueden ver en nosotros. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿llevas esta vestimenta? ¿Qué te falta? Obviamente cuando yo veo esta lista, me falta. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a cooperar con el Espíritu Santo para que Él siga desarrollando estas virtudes en nosotros? Pablo nos dice cómo, versículos 13 al 14. ¿Cómo llevar a cabo estas virtudes? ¿Cómo hacerlo? No, otra vez, no son hábitos. Bueno, hoy día voy a hacer los 5 hábitos. No es lo que, mire lo que dice Pablo. Y está conectado con lo que acabo de decir. Versículo que vamos, dice, versículo 13. Soportándonos unos a otros. Está conectado. ¿Por qué está diciendo eso enseguida? Porque eso va conectado con lo que acaba de decir Pablo. Soportándonos unos a otros. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo esto? Es haciendo esto, soportándonos. La idea aquí es de aguantarnos o tolerarnos. El Señor en Mateo 17 les dijo a las personas que estaban con Él, incluyendo a sus discípulos, dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero antes que pensemos nosotros en la idea negativa, tengo que aguantar, tengo que aguantar. La idea no es esa, la idea es, tengo que aguantar otra vez, tengo que seguir aguantando. Es lo que Efesios 4:2, que es un pasaje paralelo a eso. Vea lo que dice en Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. La idea es que debemos de soportarnos con paciencia, con humildad. Esa es la idea. ¿Sabe? La vida cristiana en comunidad no va a ser fácil, no es fácil. Debemos de soportarnos ya que somos de diferentes trasfondos, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes niveles de educación, tenemos diferentes niveles de crecimiento espiritual. No va a ser fácil. Pero el mandato del Señor es que soportense unos a otros. Es algo mutuo, no es yo les voy a soportar a ustedes, pero ustedes no me van a soportar a mí. No, ustedes van a soportarme también a mí. Es algo mutuo, nos soportamos unos a otros. En nuestro ambiente que estamos viviendo en los Estados Unidos hoy día, en la política, esto hace falta. He escuchado de personas en sus familias que se han separado, no sé cómo podemos decirle, divorciado, separado, y han dicho, yo no quiero ser más tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, porque tú vas a votar por fulano y yo quiero votar por este. Imagínense eso. Esto es contrario a lo que Pablo dice, eso es pecado, eso no es soportarnos unos a otros. Ahora dice Pablo en el versículo 13, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Pablo nos dice en la siguiente parte, no solamente nosotros podemos tener esas virtudes soportándonos, sino también debemos de perdonarnos, y está conectado con lo demás, porque ¿sabe qué pasa? Cuando yo estoy soportando a las personas, eventualmente van a hacer algo que va a producir queja en mí, me va a hacer renegar de esa persona, me va a ofender de esa persona, y yo tengo que hacer lo que dice la Escritura, perdonándoos unos a otros. Cuando tenemos queja, cuando hay una falta en alguien, cuando nos ha ofendido en algo, ¿cuántas veces debemos de perdonarle a las personas? Dígame, por favor.
Ya saben la respuesta, ¿cierto? Mateo 18, 23 a 35, el Señor dijo hasta 70 veces, 7. No hay límite. Pablo nos dice que el ejemplo, vea, del por qué y cómo perdonar. ¿Quién es el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó, nosotros también debemos de perdonar. ¿Qué le costó al Señor nuestros pecados? ¿Quiere decirme eso? ¿Qué le costó? Le costó toda su vida. Él llevó el castigo de mis pecados en la cruz. Llevó la ira de Dios en la cruz por mí, por todos mis pecados. Ese castigo que yo merecía lo llevó Él en la cruz por mí, para perdonarme. Y nosotros debemos perdonar de esa manera. Usted dice, pero yo no soy Cristo. Pero Él te dice que debes de perdonar. La idea es esta: que debes de reconocer lo que Él ha hecho por ti. Y si Él pudo perdonarte todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, y le costó todo, ¿cómo tú no puedes perdonar a tu hermano? Nosotros debemos de perdonar a otros de esa manera. Debemos de recibir el agravio, la falta. Y mira lo que dice: soportándonos y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra de la manera con Cristo, pero así también hacedlo vosotros. Debemos de darles esa palabra perdón. ¿Sabe cuál es la palabra? En el original, gracia. Debemos de darle gracia a esa persona. En otras palabras, no le doy lo que esa persona merece. Le muestro compasión, misericordia, pero también le doy gracia. Cristo hizo eso con nosotros. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas, nos muestra esa gracia, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Un autor que no hace mucho falleció, que se dedicó también a buscar esa vida espiritual en Cristo, escribió lo siguiente acerca de la amistad, y va muy de acuerdo a lo que estamos hablando de nuestra vida en Cristo. Escuche, dice: la amistad requiere una voluntad constante de perdonarse unos a otros por no ser Cristo, y la voluntad de pedir a Cristo mismo que sea el verdadero centro. Cuando Cristo no medía en una relación, esa relación se vuelve fácilmente exigente, manipuladora, opresiva, una arena para muchas formas de rechazo. Eso lo escribió Henry Nouwen. ¿Qué está diciendo él? Yo perdono a otros en mis relaciones cuando yo veo que esa persona no actuó como Cristo. Y yo perdono a esa persona, porque no fuiste como Cristo, te perdono. Pero además dice, Cristo debe estar en medio de esa relación, porque si no está en medio de esa relación, dice, se vuelve una relación exigente, manipuladora, con todas estas cosas malas. ¿Sí ve? Wow, es importante, ¿cierto? Eso es exactamente lo que Pablo está enseñando. Debemos de perdonarnos como Cristo nos ha perdonado. Cristo debe ser parte de esa relación, y perdonamos a otros cuando no son como Cristo, y Cristo sigue en esa relación ayudándonos a vivir como hermanos en Cristo. Pablo dice, para nosotros poder tener estas virtudes debemos de soportarnos unos a otros, debemos de perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Finalmente en el versículo 14 dice también, y sobre todas esas cosas vestíos, ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y note que Pablo dice, y sobre todas estas cosas, el amor, que es la distintiva de la iglesia de Cristo. El amor agape. 1 Corintios 13, Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos, el más grande, el superior, sobre todas las cosas. ¿Cuál es? El amor.
El amor entre nosotros debe de hacer esa vestimenta superior. Cuando usted va a alguna fiesta, ¿cierto? Dice, ¿qué me voy a poner? Me voy a poner una buena, la mejor ropa. Cuando usted quiere impresionar a alguien, ¿cierto? Se va a poner esa ropa porque usted quiere mostrar para ese evento que esa es la mejor ropa que usted posee. Pablo dice, la mejor vestimenta para ustedes que deben de ponerse para mostrar al mundo es que el amor. Vístanse de amor, del amor de Cristo. Y note que Pablo dice, es el vínculo. La idea es de ligamento, como nuestras partes del cuerpo están ligadas, están conectadas. Es el vínculo perfecto. Es el fin de lo que la iglesia debe de ser. Cuando tenemos esta ropa, el amor, hay una perfecta unidad. Y mostramos las virtudes de Cristo, la misericordia, la bondad, la humildad, la paciencia, la mansedumbre. Eso viene. Es más, la Biblia dice en Efesios que es fruto del Espíritu, ¿cierto? Viene por el Espíritu, pero viene mientras nosotros estamos unidos en Cristo y estamos viviendo en amor, se puede mirar esa unidad. Usted sabe que el Señor dijo que el mundo nos va a conocer ¿cómo? ¿Cómo nos va a conocer, reconocer que verdaderamente somos de Él? Si hay ¿qué? Amor. Y obviamente cuando hay amor, ¿qué? Hay unidad. Sí, eso es lo que el mundo no ve hoy día. El mundo está dominado por el odio. En estos momentos en nuestro país, mire, usted está pensando que un nuevo presidente va a arreglar las cosas, te lo voy a decir, no va a suceder. Porque lo que le hicieron a aquel, lo van a hacer estos ahora. Porque están bravos, están enojados, algunos odian a estas personas. No va a cambiar. Pero sabe que la iglesia tiene la oportunidad de mostrar al mundo el amor de Cristo. Es algo radical porque cuando existe en la iglesia, ¿qué sucede? Hay una unidad. Y alguien preguntaba esta semana, decía eso en Twitter, decía, pero yo no veo que la iglesia, no tengo esperanza que la iglesia se va a unificar. Imagínense, mi respuesta fue esta. Sí, creo que no va a haber unidad hasta que no haya persecución. ¿Cierto? Cuando hay persecución, la iglesia se une en amor. Pero nosotros estamos tan cómodos en Estados Unidos que pensamos que jamás a nosotros nunca nos va a perseguir nadie. No lo diga eso. Que creo yo que eventualmente también en los Estados Unidos experimentaremos lo que es la persecución. Y quiero decir, la mayoría de los creyentes que viven hoy día están sufriendo persecución por su fe y viven en amor y viven en unidad. No debemos esperar la persecución. Porque el Señor nos dice aquí, manténganse unidos por el amor. Pablo dice, son las cosas que deberían ustedes de llevar puestas personalmente, manifestándolas como iglesia. Pero ahora dice, como iglesia hagan lo siguiente, versículos 15 al 17. Esa es la vestimenta corporal, digamos. Todos debemos de llevar puestos como iglesia juntos. Quiero que entiendan, los que hemos hablado, aunque es personal, afecta la vida de la iglesia, pero estos también tienen que ver con la iglesia en general cuando nos reunimos. ¿Cuál es? Primero dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo está diciendo, no solo ustedes deben de poseer las virtudes de misericordia, benignidad, humildad, paciencia y amor, sino como iglesia, una iglesia cristocéntrica, debemos dejar que la paz de Dios reine, gobierne. ¿Sabe cuál es la palabra? Esta le va a encantar a Luis esta palabra. Es un referee. Es un juez. Que Luis ¿qué es el referee? Árbitro. ¿No es lo mismo? Sí. Ok. Y cuando alguien no hace lo debido, ¿qué hace? Malo.
No. Dice, la paz de Dios es la que debe decir, no, malo. Eso disturba la paz. No, malo. No hagas eso, malo. Eso perturba la paz. No dejen, dice, que la paz de Dios no esté entre ustedes. La política dice, evitarla. No, la paz. La cultura, no, la paz. No estamos buscando las cosas que este mundo hay para disturbar nuestra paz. La paz de Dios debe de ser, el juez debe de ser la que gobierna su iglesia. Esa es la paz como iglesia que Dios nos ha llamado. Una paz de Cristo que gobierna. Este es el llamado, dice Pablo, en un solo cuerpo. Como un cuerpo, una unidad, fuimos llamados a dejar que la paz gobierne en nuestro medio. Junto con la paz, dice Pablo, dice, sed agradecidos. ¿Sabe qué pasa? Porque cuando yo soy agradecido, no me voy a quejar. Y cuando yo soy agradecido, va a haber paz. Es cuando comenzamos a ser malagradecidos que comienza el problema. Pablo dice, sean agradecidos. Y lo dice 2 veces, esa es la primera vez. Segundo, Pablo dice, versículo 16, como iglesia no solamente ustedes buscan la paz, sino dice, dejen que la palabra, el mensaje de Cristo, el evangelio, su enseñanza, habite. Esa palabra habitar quiere decir encontrar hogar. Que encuentre su hogar en ustedes. En abundancia. Esto implica que cada uno de nosotros debe tomar tiempo para dejar que ella esté hallando cabida, esté hallando su hogar en nuestros corazones durante la semana. Porque de otra manera yo no puedo dar abundantemente a otros. Si yo vengo hoy día y les ofrezco nada o les ofrezco algo de lo que yo no he estado trabajando durante la semana, ustedes no van a recibir en abundancia. Solamente así podemos compartirlas como iglesia. Y note, no está diciendo ustedes, pastores, asegúrense de, está diciendo ustedes como iglesia, dejen que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Quiere decir que yo tengo que interactuar con otros para también comunicar lo que Dios, el evangelio, está haciendo en mi vida, la palabra de Cristo. Y debe de ser abundante. La instrucción bíblica tiene importancia, prominencia cuando nos reunimos en nuestras conversaciones. La palabra debe de ser primordial. Desafortunadamente en el siglo XXI, el cristiano y aún los que dicen el cristiano no saben nada de la Biblia. Pero ¿sabe por qué? Porque la palabra no ha hallado lugar, su hogar en sus vidas. No es su dieta, no existe en su dieta. La dieta puede ser Twitter, puede ser Instagram, Facebook. Esa es la dieta general hoy día, pero no es la palabra de Dios. Y Pablo dice, deben de dejar que la palabra habite en abundancia con ustedes, la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo hacerlo? Vea, primero dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Sí notó lo que dijo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Qué es eso? Enseñanza, obviamente instrucción, la instrucción bíblica, pero ¿qué acerca de la exhortación? Es la corrección. Quiere decir que debe de haber también corrección necesaria para evitar que alguien se vaya del camino de Cristo. Pero esta enseñanza debe de ser con sabiduría. Quiere decir que lo que yo te digo para corregir va y aplica a tu vida de una manera que cabal entra en lo que tienes necesidad. Y hablábamos esta mañana en nuestra clase que nosotros los creyentes somos expertos a hablar en generalidades. Y decimos, todos debemos de tener la Biblia en nuestra vida y en nuestros corazones.
Esas son las grandes generalidades nuestras. Debemos amarnos unos a otros. Ajá, ¿cómo? ¿Sí ven? Estamos acostumbrados a hablar en generalidades. No estamos acostumbrados a que alguien nos diga, oye, ¿veo eso? La Escritura dice esto. Te animo. Cambia eso. Exhortándoos unos a otros. Y usted sabe que en nuestras clases eso es lo que tiendo a hacer, y algunos de ustedes se frustran conmigo. ¿Y por qué me sigue haciendo preguntas? ¿Y por qué me sigue haciendo? Y no quieren que les haga preguntas. Porque yo quiero saber dónde estás tú. Ten la libertad de hablar conmigo y de preguntarme dónde estoy yo. Te voy a decir. Es más, quizás te voy a cansar en decirte. Porque yo también tengo luchas como tú, pero tú tienes que aprender también a abrir tu corazón y dejar que otros también te enseñen. Y tú también debes de enseñar a otros. Pablo dice, sigan haciendo esto. Enseñándose unos a otros, animándose unos a otros. Aquí hay algo que sigue, vea. Hay otra manera también, que no es muy común hoy día. Cantando con gracia, con acción de gracias, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es más, esto es fruto del Espíritu. En Efesios 5:19 dice esto. Dice que la llenura del Espíritu es estas cosas. Eso es lo que dice. Parte de cómo la iglesia debe enseñarse unos a otros es cantando con agradecimiento, con gratitud de corazón al Señor. Está dirigido al Señor, pero también nosotros lo compartimos. Ahora dice, salmos. Es posible que estos salmos está hablando de los salmos del Antiguo Testamento. Himnos, es probable que son esos himnos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 1 encontramos el Magnificat, y ese era un tipo de himno. Filipenses 2 también una parte que era un himno para cantarlo. Primera de Timoteo 3:16, Efesios 5:14, son pasajes que eran himnos, usaban la Escritura para cantar a Dios. Y además dice Pablo, cánticos espirituales, cánticos que vienen espontáneamente guiados por el Espíritu Santo. La pregunta es, si tuve que hacerme esta pregunta, ¿cómo lo hacía la iglesia en ese entonces? Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 14 que les invitaban a las personas a ir preparadas a la iglesia, que si alguien iba con un canto, con un himno, que fueran preparados. La idea es que en ese entonces ese era el patrón, había mucha participación en la iglesia y había gente que llegaba lista para compartir esos cánticos espirituales o esos himnos espirituales donde ellos citaban la Escritura y la gente estaba escuchando y diciendo, ah, sí, yo necesito aprender eso, la palabra de Dios dice eso. Ahora, eso es un poco difícil practicarlo hoy día porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a una adoración desde aquí. Pero el propósito de nuestra adoración que los hermanos nos dirigen es para que nosotros también podamos edificarnos unos a otros. Y también escogemos cantos que sean teológicamente correctos, porque la idea es que estos cantos nos están enseñando, nos están corrigiendo. Pero si hay cantos que no tienen esa verdad bíblica, no nos van a ayudar. Y es más, hoy día carecemos de esos cantos teológicamente profundos. Si usted va a los himnos de antes, me encantan esos himnos, hablan las verdades bíblicas. Yo puedo aprender tanto de ellos. Pero la idea es que nosotros también debemos de ser participantes en la adoración. Lo podemos hacer en nuestras reuniones pequeñas también y tener ese tiempo para expresar adoración a Dios a través de esos cantos. Pablo termina esta sección con el versículo 17, resumiendo todo. La razón por qué hacemos todo eso. Y si todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todas nuestras acciones, sean verbales o sean hechos, deben de ser de acuerdo a la persona y el carácter de Cristo. Esa es la idea. No es decir en el nombre de Cristo. No, la idea no es esa. La idea es que va de acuerdo a su reputación, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a quién es Él. Antes de hacer algo, deberíamos de hacer nuestra pregunta. Si hago esto, ¿represento al Señor como dice la Escritura?
represento al Señor bien en esta decisión, en esta acción, en estas cosas que estoy diciendo. Toda nuestra ética moral y espiritual se deriva de nuestra unión a Cristo. En todo lo que hacemos y por todo lo que somos en Cristo, dice Pablo, debemos de dar gracias a Dios el Padre por medio de Él. En la vida cristocéntrica, la base de nuestra nueva identidad es el hecho de que somos escogidos por Dios, somos santos y somos amados por Dios. Como tales debemos mostrar quiénes somos en Él. Debemos de llevar esa vestimenta que se manifiesta en misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. Y no solo debemos poseer estas virtudes individualmente, sino que como iglesia debemos vestirnos de la paz de Dios. Debe reinar en nosotros, debe ser el juez de nuestras relaciones unos con otros. Debemos dejar que la palabra de Cristo abunde entre nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos en toda sabiduría. Nuestra interacción cuando estamos juntos y en nuestra adoración espiritual como iglesia se puede ver la enseñanza y la exhortación espiritual. La vida cristocéntrica la vivimos representando el carácter de Cristo en palabra y en hecho. Lo hacemos con gratitud porque reconocemos su inmensa gracia dada a nosotros en Cristo. Señor, gracias en esta mañana por lo que tú nos has dado a través de tu sacrificio en la cruz. Esta mañana, Señor, recordamos ese sacrificio que tú hiciste a favor de nosotros. En aquella noche que tú fuiste entregado para morir por nuestros pecados, tú dijiste, aquí está mi vida. Y lo modelaste con elementos básicos como el pan y el vino para decirnos, por ustedes muero, por ustedes doy mi vida, para que ustedes puedan ahora estar en mí y puedan llevar la vestimenta mía en ustedes. Una vida que muestra las cualidades tuyas, una vida que muestra la paz tuya, una vida que está abundantemente llena de la gracia y el favor tuyo y es expresada en la iglesia a través de la enseñanza, la corrección, del amor, de la paz. Y en esta mañana, Señor, te agradecemos por ello. Ayúdanos como iglesia a vivir tu verdad, llevar esta nueva vestimenta como verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Cristo, amén.